Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el pasaje que acabamos de escuchar, dice que todas las cosas que necesitamos para alcanzar la plenitud en Cristo, incluso dice para llegar a compartir la naturaleza de Dios, dice el pasaje, que todas esas cosas nos han sido dadas. Y una de esas cosas que nos es dada para nuestro crecimiento, porque el pasaje que acabamos de leer, que nos ha leído Esther, habla de ese crecimiento, hay que ir aumentando en la fe, agregando nuevos elementos en nuestra vida. Todo eso es posible por la palabra de Dios. El domingo pasado, nuestro pastor predicó sobre el capítulo 9 de Lucas, y recuerdan ustedes que hizo referencia a la transfiguración, a aquella experiencia que tuvieron Santiago, Pedro y Juan, aquel círculo más cercano al Señor de entre los 12 discípulos, y cómo ellos vieron que Jesús se transfiguraba. Esa palabra transfiguración habla de esa experiencia que sin duda era difícil de describir, porque cuando tenemos experiencias y experiencias extraordinarias, las palabras nos faltan. Pero dice que la ropa de Jesús se volvió radiante, fue la experiencia que llamamos transfiguración. Y aquellos discípulos vieron al lado de Jesús a Moisés y a Elías. Y mientras predicaba nuestro pastor, decidí que hoy predicaría un mensaje que es una continuación del mensaje sobre la transfiguración. Y me gusta la segunda epístola de Pedro, porque está escrita cuando Pedro ya es mayor. Como vamos a ver, él dice que ya es viejo, que ya está por irse. Y a los que somos viejos y escribimos, pues nos gusta saber que aquello que escribimos puede ser de utilidad. Y es interesante cómo Pedro habla de la experiencia de la transfiguración. De manera que vamos a prestar atención a esta segunda epístola de Pedro. Hemos leído los primeros versículos hasta el 11 y ahora voy a continuar con los versículos 12 a 21. De modo que nuestro mensaje se va a basar en los versículos 12 a 21. Y he titulado mi mensaje La palabra indispensable para la vida. La palabra indispensable para la vida. Tiene 3 partes mi mensaje. Primero, nos dice Pedro en esta parte de su epístola: les hablo como un viejo que los quiere.
les hablo como un viejo que los quiere. En segundo lugar nos dice, les hablo como testigo presencial. Y en tercer lugar nos dice, les hablo como un intérprete inspirado de la palabra revelada. Vamos pues a meditar en esta realidad. Lo bonito con que empieza el pasaje es que dice que todas las cosas que necesitamos nos han sido dadas. Si no nos aprovechamos de ellas es porque no queremos. Dios ha provisto las cosas para que nosotros podamos tener una vida en la cual se manifiesta también la gloria de Jesucristo. Y en los versículos 12 a 15 les leo, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¡Qué bonito! Pedro es ya una persona mayor y sabe que se aproxima su partida. Y entonces, como una persona mayor con un corazón pastoral tremendo, dice, fíjense, yo ya estoy viejo y ya me voy a ir, pero les quiero dejar una palabra que me parece importantísima, así que se las repito, les quiero dejar esta palabra. Tenemos que recordar que la Biblia es un libro divino y humano. Es divino porque es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Como el mismo Pedro nos dirá más adelante, los profetas hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Pero también es un libro humano, porque cada escritor escribió conforme a su situación y conforme a su cultura y a su lengua. De manera que encontramos en la Biblia ese lado humano de la Biblia, que a veces nos hace emocionar, como en este pasaje en el que Pedro dice, yo ya estoy viejo y estoy escribiendo para dejarles esto, no quiero dejar de mencionar, procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es el corazón pastoral de Pedro, cuidando de sus ovejas. Qué vida agitada la que había tenido Pedro, y llena de experiencias y de sorpresas. Es interesante leer en los evangelios las referencias a las experiencias de Pedro y después continuar leyendo las dos epístolas de Pedro que se atribuyen a Pedro, que tenemos entre las epístolas, las llamadas epístolas generales. Así que habla como un viejo con el corazón en la mano. Y en segundo lugar, dice que habla como testigo presencial. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Dice que no son fábulas artificiosas. Al mismo tiempo que se escribieron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se escribieron otros evangelios que se llaman evangelios apócrifos, porque no tienen, diríamos, el elemento apostólico, no tienen la autoridad de aquello escrito por un apóstol, por un testigo presencial.
Y esos evangelios apócrifos son a veces, diríamos, relatos interesantísimos con cosas muy curiosas. Hay un relato, por ejemplo, que dice que Jesús caminaba por la playa pero no dejaba huella, que no dejaba huellas en la arena. Y luego elaboradamente se presenta. Lo que se está diciendo entonces que Jesús no tuvo un cuerpo de verdad, sino que fue una apariencia. Y es que temprano en la vida de la iglesia entraron ideas extrañas, como la idea de que el cuerpo es malo y el alma es buena, que el cuerpo es, como decía Platón, la prisión del alma, cosa que es contraria a lo que la Biblia enseña. En la Biblia el cuerpo es obra de Dios. El salmista puede decir que cuando todavía no había nacido, Dios lo contemplaba, lo miraba. Tremendo. Y aquí Pedro dice entonces que él ha sido un testigo presencial, pero escribe de manera sencilla, no con fábulas artificiosas. Esa es una cosa interesante del Nuevo Testamento. Si uno compara, por ejemplo, el Nuevo Testamento con, digamos, con una joya de la literatura como Cervantes. Cervantes, para describirnos la salida del sol, apenas había el rubicundo Apolo, ¿se acuerdan ustedes? Y cómo la literatura elabora las cosas. En cambio, el relato del Evangelio a veces es demasiado parco, demasiado sencillo, sin aspavientos. Se nos narra, por ejemplo, el sufrimiento de Jesús, pero no se elabora para describir qué pasaba y cómo se sentía y su cuerpo y todo eso. No, simplemente nos narra que Jesús tuvo angustia y pasó por una angustia tremenda. Esa nota apostólica es muy importante. Y entonces Pedro hace referencia a que la voz que escucharon cuando se transfiguró Jesús decía: este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Hay que oír a Jesús. Interesante cómo en la Biblia se utilizan lo relativo a los sentidos. El conjunto nuestro musical nos ha tocado el himno Fija tus ojos en Cristo, o Pon tus ojos en Cristo. Recuerdan, hace un momento, no lo hemos cantado, pero pon tus ojos en Cristo. Pedro es uno de esos que puso sus ojos en Cristo y siguió mirando a Cristo y contemplando a Jesús. Y también oyó. Y nos hace bien oír a Jesús. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de que en determinadas situaciones de la vida viene una palabra de Jesús que parece pensada, parece que nos es dada para ese momento. Yo me he puesto a pensar en las oportunidades en que a veces cruciales en mi vida, en que las palabras de Jesús han resonado y me han hecho cambiar de conducta o me han ayudado a determinar la ruta que voy a seguir. ¿Qué dice Jesús? Por ejemplo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? ¿Por qué sois súper religiosos y devotos y cantáis y oráis y no hacéis lo que os mando? Amaos los unos a los otros. Dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. De manera que hay que cuidar el corazón. Hay que cuidar el corazón. ¿Cuántas horas nos pasamos frente al televisor? Y el televisor nos va metiendo ideas, nos va cambiando la perspectiva, nos va mostrando
una dimensión virtual, pero que al final influye mucho en la conducta de la gente. Yo escucho muchas conversaciones en las cuales la gente dice, he escuchado en la televisión tal cosa, y le da, como lo ha escuchado en la televisión, le da el valor de verdad así inconmovible. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso que es tan importante alimentar el corazón, alimentarlo con la palabra de Dios, siquiera unos minutitos por día, dedicarlos a escuchar la palabra de Dios. Por eso les hemos puesto esas lecturas que aparecen en el boletín. Una lectura cada día que está en relación con aquello de lo cual vamos a predicar. Y me ha dado una gran alegría, Estrella, al decirme que cuando una semana faltaron las lecturas, varias personas le dijeron, ¿y qué fue de las lecturas? Qué bueno. Quiere decir que están practicando, de manera que de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice Jesús en un dicho citado por Pablo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Nos gusta recibir, recibir y recibir. Pero dice Jesús, más bienaventurada cosa es dar. Y conozco gente que ha llegado al punto de que esas palabras de Jesús les han cambiado la vida, los han hecho generosos, han hecho que de veras les alegre dar, poder dar. Y gracias a Dios que tenemos en la iglesia gente así. Gracias a Dios doy en esta etapa de mi vida de que hay gente generosa que me dice, venga a comer con nosotros. No tanto por la comida, sino por la compañía, por la alegría de comer. Dar con generosidad. Una cosa que hay en nuestra España de hoy es la soledad de mucha gente. La soledad de mucha gente mayor. O sea, se experimenta, se escucha, se nota la soledad. De manera que a veces dar una palabrita, detenerse, dar unos minutos, conversar, interesarse de veras en el otro y escuchar, pues puede ser un dar. El otro día me encontré con un señor, un vecino del edificio donde vivo, que tenía una película de una zarzuela en un disco compacto. Y me dice, ¿te gustan las zarzuelas? Le digo, sí, pero no he oído muchas, pero sí me gustan las que he oído. La verbena de la paloma, por ejemplo. Justo esa es la que tengo acá, me dice. Y se la estoy llevando a un amigo que está enfermo y está solito, y se la estoy llevando para que la vea. Y le dije, es tu buena acción de este día. Y eso nos dio oportunidad de hablar un poco de lo bueno que es dar. ¿Y qué otra cosa nos dice Jesús que a mí me recuerda siempre, que me parece importantísima? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hay un poco de exageración oriental en esta manera de decir de Jesús, pero qué bien nos transmite la idea de la tendencia que tenemos a juzgar a los demás y a perdonarnos a nosotros mismos, a compararnos. Y qué importante es recordar. Piensen ustedes en alguna palabra de Jesús que se saben de memoria y que ha tenido influencia en su vida. Sí que las hay. Hay palabras de Jesús que en momentos decisivos nos han ayudado. Y luego dice Pedro, les hablo como un intérprete inspirado de la palabra revelada. Fíjense lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados del Espíritu Santo. Así que dice, tenemos una palabra que es segura, a la cual nos conviene estar atentos. La palabra profética más segura. Porque en el tiempo en que Pedro escribe, la palabra que está en manos del pueblo de Dios, que tiene interés en la palabra de Dios, es el Antiguo Testamento. Y en ese Antiguo Testamento están efectivamente Moisés, los 5 libros del Pentateuco que le llamamos, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es Moisés. Se dice que esos son libros escritos por Moisés o que tienen que ver con Moisés. De manera que cuando Pedro, Juan y Santiago ven en la transfiguración que al lado de Jesús está Moisés, lo que están viendo también es todo lo que eso significa. La palabra de la ley que Dios dio por medio de Moisés. Y lo que la palabra de la ley que Dios dio por medio de Moisés nos dice es en qué consiste ser humano. Es eso en última instancia lo que nos enseñan los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás dioses ajenos. O sea, tú has sido creado para alabar a Dios, para conocer a Dios, para agradecer a Dios. No tendrás dioses ajenos, no harás de otras cosas tu Dios. Y esa es en parte la tragedia nuestra del ser humano. El pecado está en eso de endiosar ciertas cosas. A veces empezamos a sonar moralistas cuando hablamos de estas cosas, pero es importante. ¿Acaso no hay gente cuyo Dios es el fútbol? Hay gente cuyo Dios es el fútbol y corren millones en esa religión. Hay gente cuya alegría o tristeza depende del fútbol. Y en otros casos es el dinero, la codicia del dinero. ¿Por qué un señor como Urdangarín tiene que robar y engañar? ¿Por qué? Si ya tiene todo, si tiene un título de nobleza, tiene todo. ¿Por qué? Es la codicia. Y esa codicia, ¿a cuántas personas alcanza en nuestra sociedad? ¿Y a cuántas más hace sufrir? De manera que cuando pensamos en Moisés y pensamos en la ley de Dios, no matarás, respetarás la vida del otro, no codiciarás. O sea que la ley nos dice cómo es que Dios quiere que vivamos, cómo es que Dios quiere que seamos, qué significa ser humano. Y cuando nosotros adoramos a cualquier otra cosa que no sea el Dios verdadero, lo que estamos haciendo es rebajarnos, siendo menos que humanos, en cierto modo animalizarnos. De manera que eso es Moisés, es la palabra de la ley que nos dice lo que somos y lo que debemos ser. Y lo otro es Elías. Es la otra persona que está en la visión que ve Pedro, Juan y Santiago. Y Elías es fundamentalmente quien representa la palabra profética, porque tenemos una buena parte del Antiguo Testamento son los profetas, los llamados profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los
profetas menores, esos que son difíciles de aprenderse en la escuela dominical, Oseas, Joel, Amós, Abdías, etc., ¿no? Y es interesante, por ejemplo, darse cuenta que Jesús, sus palabras, su enseñanza, está basada mucho en Deuteronomio. Hay un libro que se llama Conociendo a Jesús a través del Antiguo Testamento. Es un libro hermoso. Lo uso como texto porque me parece muy importante que los futuros predicadores en el seminario sepan correlacionar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se ve, por ejemplo, que cuando Jesús enfrentó la tentación en el desierto, había estado leyendo Deuteronomio, porque lo enfrenta a Satanás con la palabra: no te harás imagen, no te inclinarás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. Y la palabra de los profetas es una palabra a veces fuerte, porque corrige la desobediencia, amenaza con el juicio, pero también ofrece palabras de esperanza en medio del sufrimiento y de la tragedia. El problema de Israel era ser un pueblo que tenía el privilegio de tener la ley de Dios, ser un pueblo que tenía el tesoro de la ley de Moisés, pero que desobedecía, que no se lo tomaba en serio, que se iba detrás de los dioses de los países vecinos, le resultaba más interesante esas religiones de alrededor, y entonces tenían que surgir los profetas, y esa palabra profética era la exhortación de Dios, y es la palabra que también necesitamos, porque también necesitamos de cuando en cuando la fuerte palabra del profeta que nos hace recordar que Dios es un Dios de justicia, que hay una ira de Dios, que no es como la ira humana, pero que hay una ira de Dios, que a Dios nuestros pecados le pueden indignar. Pero los profetas también nos dicen que Dios cumplirá sus promesas de darnos unos cielos nuevos y una tierra nueva. Una tierra sin ejércitos. Eso es interesante. Imagínense ustedes que no haya ejércitos. Tratemos de pensar en todos los países sin ejércitos. Hombre, pero es que si los ejércitos son tan importantes. Pero tratemos de pensar. Quiere decir que la gente no se prepararía para la guerra, porque no va a haber guerra, va a haber paz. Va a ser la tierra dominada por el príncipe de paz. Eso también encontramos en la profecía. La promesa que Dios es un Dios que actúa en la historia y que va a cumplir su propósito de bien, y que por eso vale la pena cumplir su ley y escuchar, y no ser como aquellos que no tienen ni Dios ni esperanza, como dice Pablo. Sin Dios y sin esperanza en el mundo estábamos cuando no conocíamos a Cristo. Pero cuando hemos llegado a conocer a Cristo tenemos esperanza. Podemos ver a través de la bruma que puede estar por delante, la luz que está al final del túnel. Así que está Moisés, y está Elías, y está Jesús. La palabra encarnada de Dios. Está la palabra de Moisés, la palabra de Elías, y está Jesús, que es la palabra encarnada de Dios. ¡Qué bonito! Juan 1:14. Aquel verbo se hizo carne. Eso algunos no lo pueden entender. Eso a un musulmán le resulta imposible de aceptar y entender. Que Dios haya querido encarnarse. Y eso es el centro de nuestra fe. Que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Creemos en la encarnación. Por eso tenemos la Navidad.
Pero por eso también es importante que pongamos nuestros ojos en Jesús y escuchemos la palabra de Jesús, porque Él fue humano para que nosotros pudiésemos aprender a ser humanos. Y habla aquí de una revelación progresiva. Lo dice poéticamente. Dice que hay que estar atentos a la palabra de Dios como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así había sido para algunas personas cuando nació Jesús. Simeón y Ana son personas, son estos viejitos que estaban allí y que al ver al niño dicen: por fin se ha cumplido, esto era lo que esperábamos, esto era lo que queríamos. Y son representantes de una parte del pueblo de Israel que no había perdido la confianza en la promesa de Dios, en la expectativa de que Dios iba a cumplir su promesa. Y la experiencia de gente como Pedro, o más aún como Pablo, un judío preparado para lo mejor del judaísmo, y por eso mismo persiguiendo a los cristianos que dicen que Jesús es palabra de Dios, hasta que se encuentra con Jesús en el camino. Entonces, qué revolución, qué cambio tremendo. Resulta que este Jesús a quien él está persiguiendo es la palabra final de Dios. De manera que esto es lo que ve Pedro, Juan y Santiago en la transfiguración. Ven a Elías, ven a Moisés y ven a Jesús, palabra encarnada de Dios. Por eso entendemos mejor qué quiere decir la voz de Dios cuando dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y por eso este Pedro, ya viejo, pensando que se va a tener que ir pronto, escribe esta carta y dice: todas las cosas que necesitamos para crecer en la fe y para vivir nos la ha dado Dios. Y entre esas cosas que nos ha dado Dios está su palabra. Por eso que nosotros, los evangélicos, creemos en la autoridad de la palabra de Dios, que está por encima de toda otra autoridad en materia religiosa y en la vida en general. Es importante, es la palabra de Dios. Y dice entonces Pedro, nos recuerda que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, que con la Biblia no puede agarrar cada uno y hacer lo que quiera, hacerle decir a la Biblia lo que quiera. Ayer leí un correo que viene de algún lugar de América Latina, donde una pastora, que es muy famosa, se ve que es muy famosa, busca un pasaje que está en Levítico, me parece, y entonces dice que en el púlpito de su iglesia ningún discapacitado puede predicar. Que si te falta un dedo no puedes predicar en su iglesia. Ese tipo de interpretaciones de la Escritura nos vamos a encontrar con mucho de eso. Por eso que es importante que recordemos que el Espíritu Santo inspiró la Escritura y que el Espíritu Santo nos tiene que guiar también hoy en día a comprender esa Escritura que Él inspiró. Por eso que hay que orar por los predicadores, hermanos. Ustedes tienen que orar por el pastor Eduardo y por mí y por aquellos que predican. Tienen que orar para que permitamos que el Espíritu Santo nos dé su palabra, que es necesaria para hoy. Hay que orar para estar seguros que lo que se predica es fiel al testimonio de Jesucristo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Por eso que es importante estudiar la Biblia y tener maestros que han estudiado y comprenden la Biblia, porque Dios los usa para ayudarnos a entender el sentido de la Escritura. El miércoles pasado falleció en Barcelona
mi amigo José Grau. A algunos de ustedes les recordará ese nombre, José Grau. Gran escritor, editor, produjo muchísimos libros. Cuando estaba Franco en el poder, él escribió un libro de 2 tomos de casi 1500 páginas sobre el catolicismo que se llama Concilios, y lo tuvo que publicar subrepticiamente, y lo publicó con el nombre de Javier Gonzaga, porque no se podía, había que tener mucho cuidado en tiempos duros. Una vez lo llevaron preso por publicar libros evangélicos. Las cosas han cambiado. Y si ustedes pueden ver Protestante Digital, vean un artículo que he escrito que se llama Protestantes los de antes. Y me refiero a José Grau. Porque miren ustedes, en 1975, José Grau publicó un libro sobre el aborto. Un libro que tiene opiniones de estudiosos de la Biblia, teólogos, médicos, un hermoso libro, a pesar de su brevedad, sobre el aborto. Y en estos días en que se está discutiendo el tema del aborto, no he escuchado voces evangélicas hablar en nuestras tribunas públicas sobre el tema del aborto. Nos hacen falta maestros. De modo que al recordar la tremenda obra de José Grau, yo también creo que hay que orar para que de las filas de nuestras iglesias salgan esos siervos del Señor que entienden su palabra, que la interpretan, para que cada cual no le haga tratar de decir a la Biblia lo que quiere que diga, sino que sea conforme a la inspiración del Espíritu Santo y en fidelidad a lo que el texto dice. Que el Señor nos ayude a oír las palabras de Jesús y ponerlas en práctica. Amén.